Sobre el balance hidroelectrolítico vamos a discutir, no sé si alguien sabe cómo poner en mute para que no suene el audio de la clase. Hidroelectrolítico no es un tema atractivo, pero es cada vez que Entonces, ¿por qué es importante saber sobre el balance hidroelectrolítico en los recién nacidos? Porque el agua en los recién nacidos es nociva. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuánta cantidad de agua le damos a un recién nacido. No sé por qué la computadora no quiere... Entonces, este tema lo vamos a dividir en generalidades, pérdidas insensibles, vamos a hacer algunos cálculos. Bueno, realmente solamente es un cálculo que lo vamos a hacer, pero más que nada mental. Ya cuando hagan sus prácticas, sus profesores les van a enseñar cómo hacer el balance hidroelectrolítico. Vamos a ver un poco de evidencia de por qué es nocivo el líquido en los recién nacidos, un ejemplo, y vamos a hablar del tratamiento, ¿no? Entonces, como ya les dije, el agua es nociva para los recién nacidos. ¿Por qué? El 78% del peso corporal de un recién nacido a término es agua. El 50% de esta agua está en el líquido extracelular. El recién nacido pierde, dentro de los primeros 7 días de vida, hasta el 10% de su peso, que es agua extracelular, que es normal. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de líquido que le vamos a dar dentro de esos primeros días. Si ustedes me dicen, doctora, pero si no está hospitalizado, está con la mamá, esa es la razón por la cual los primeros días se produce calostro hasta los 5 días, que es una cantidad pequeña, y luego eso va en aumento, ¿no? Y el recién nacido pretérmino es 90% agua y 60% de esa agua es extracelular. En un neonato, por ejemplo, de 29 semanas, tenemos que el 90% del peso de ese neonato, como ya les dije, es agua corporal, 60% de esa agua es agua extracelular y el 30% es intracelular. Después del nacimiento hay una contracción del líquido extracelular, que es más o menos hasta los 7-10 días de vida. Hay disminución de agua corporal, hay pérdida de peso y normalmente los bebés van a tener un balance hidroelectrolítico negativo. Cuando preguntan los alumnos y dicen, doctora, ¿pero con cuánto agua empiezo? ¿No? ¿Cuánta agua le voy a dar si el bebé está hospitalizado? En realidad, normalmente empezamos con un volumen de 80 mililitros por kilo de peso el primer día de vida, y al día siguiente, a las 24 horas, tenemos que hacer un balance de los ingresos y los egresos que ha tenido ese paciente, cuánto le sale el balance, cuánto ha tenido de diuresis, para poder ver si vamos a seguir con la misma concentración de agua, o le vamos a bajar o le vamos a aumentar. Porque si el balance es muy negativo, hay que aumentar el volumen, y si el balance es muy positivo, hay que bajar, ¿no? Entonces, como ya les dije, durante la primera semana de vida va a haber pérdida de líquido extracelular. La eliminación de este líquido extracelular es netamente por el riñón. El riñón normalmente, en un recién nacido a término, tiene la filtración glomerular disminuida. Imagínense en un recién nacido pretérmino, mucho más aún. Y también va a haber excreción de sodio, pero el recién nacido tiene a no tener una buena reabsorción de sodio en las primeras semanas de vida, ¿no? Entonces, prematuros, filtrado glomerular bajo, entonces les cuesta más concentrar líquido o retener líquido, y también les cuesta más eliminar el líquido. Tiene una baja reabsorción tubular de sodio, como ya les dije, de glucosa y de fosfato. Entonces hay que tener cuidado con lo que se le va a dar a ese bebé.
Mecanismo de concentración renal y capacidad de conservar agua limitados en los recién nacidos a término y pretérmino. Tienen capacidad para excretar el exceso de líquido también limitada, como ya les dije. Tienen por eso riesgo de deshidratación y riesgo de edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva, porque si no pueden eliminar el líquido y le damos demasiado líquido, eso va a terminar en un edema pulmonar y una congestión, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El catabolismo, que es el metabolismo basal, durante los primeros días de vida es mínimo, ¿no? Entonces hay una contracción de líquido extracelular, hay poca pérdida gastrointestinal y las necesidades para el crecimiento son mínimas. Entonces por eso también es importante, como les dije, no dar mucha cantidad de líquido, porque no es que este líquido los va a hacer crecer durante esos primeros 10 días. Básicamente lo que va a hacer es mantenerlos hidratados y poder mantener el metabolismo basal que ese bebé necesita, que normalmente son 60 calorías por kilo día, ¿no? Entonces, ¿qué son las pérdidas insensibles? En un recién nacido no podemos cuantificar las pérdidas insensibles, para eso tenemos algunas fórmulas. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles más comunes? En los recién nacidos, y más en los recién nacidos pretérmino, el 70% de la pérdida es por la piel y el otro 30% es por la respiración. Entonces, por eso cuando ustedes van al área de neonatología se dan cuenta que los recién nacidos están en incubadoras. Eso es para evitar la pérdida de calor y para evitar que se vaya a secar mucho la piel, porque los recién nacidos pretérminos requieren de humedad para no perder calor y para no perder líquidos. Entonces, a menor peso, mayores pérdidas insensibles. La piel es menos madura, el área de la superficie cutánea es mayor a menor peso y a menor edad gestacional, y el flujo sanguíneo cutáneo también es mayor. Los recién nacidos pretérmino requieren durante los primeros 7 días de vida de tener una humedad dentro de la incubadora. Entonces normalmente les damos entre 60 y 80% de humedad para evitar esas pérdidas insensibles y también para mantener el calor, que es la clase que sigue, que vamos a hablar de la termorregulación. En menores de 30 semanas sobre todo, ¿no? Porque cuando ven un recién nacido a término ya tiene la piel madura, no requiere humedad. El bebé simplemente va en la incubadora, se mantiene con un calor y una temperatura moderada. Entonces, ¿qué cosas pueden aumentar las pérdidas insensibles? Las lesiones cutáneas, la hipertermia. ¿Qué disminuyen las pérdidas insensibles? Disminuir las corrientes de aire, papel celofán en algunos casos si es que no tenemos incubadoras de doble pared, humidificación en el ventilador mecánico. Porque como ya les dije, el 30% de las pérdidas insensibles se pierde por la vía respiratoria. La mayoría de los recién nacidos menores de 30 semanas requieren ventilación mecánica. La ventilación mecánica se da a través de un ventilador por un tubo, y a veces van a ver también cuando estén rotando el neo que ese tubo está lleno de gotitas de agüita a veces porque tiene humedad. Entonces hay que también humidificar todo el circuito, ¿no? ¿Cuáles son los valores de líquidos que vamos a dar a un bebé? Como les dije, es variable, entre 0 a 150 cc por kilo día. En prematuros requieren entre 40 a 50 cc por kilo día y en a término de 30 a 40 cc por kilo día. En realidad eso es lo mínimo, normalmente ningún bebé lo van a ver con ese volumen. Normalmente empezamos, dependiendo de la patología del bebé, entre 60 a 80 mililitros por kilo día de volumen de agua para iniciar un endovenoso a un bebé, ¿no? Para la formación de orina depende todo de la carga de solutos renales, del origen exógeno y endógeno, ¿no? Para mantener una concentración urinaria de aproximadamente 250 miliosmoles se requiere de 20 a 30 cc por kilo día de líquido en los primeros días y hasta 70 a 80 cc por kilo día en la segunda semana a tercera semana de vida. Como les digo, estos requerimientos son los mínimos. Cuando ustedes vayan van a decir, no, pero la doctora nos dijo que eso es lo mínimo que requiere un recién nacido para poder hacer una diuresis normal. Pero cuando se hospitalizan, no empezamos con esa cantidad de líquido, empezamos con un poquito más. El agua que es necesaria para las pérdidas gastrointestinales es de 5 a 10 cc por kilo día. Entonces, ahí vamos sumando cuánta agua necesita para cada cosa, ¿no?
Y el agua para crecimiento, que es a partir de la primera semana, porque ya les dije que el crecimiento en realidad la primera semana de vida es mínimo, es 20 cc por kilo día. Entonces, esta es la fórmula que nosotros utilizamos para ver las pérdidas insensibles de los bebés. Cuando se hace el balance hidroelectrolítico, dentro de los egresos siempre se deben cuantificar las pérdidas insensibles. ¿Cómo se hace? Se hace ingresos, que son, por ejemplo, la vía endovenosa, la vía oral, tratamiento. Lo único que no se cuenta en los ingresos es si se le han transfundido paquetes globulares. Si se le pasa sangre, plasma, eso no se cuantifica dentro de los ingresos. Y en los egresos se cuantifica diuresis, vómitos, deposiciones, todo lo que sale del cuerpo del bebé y las pérdidas insensibles. Entonces, para el cálculo de las pérdidas insensibles es ingresos menos egresos más la disminución de peso del paciente. Digamos que el paciente pesó 950 gramos el martes y pesó 930 gramos el miércoles. Entonces, esos 20 gramos de diferencia se le deben sumar a las pérdidas insensibles. Siendo al revés, si el bebé aumentó de peso, se resta el aumento de peso a las pérdidas insensibles. Entonces, las necesidades basales de los recién nacidos son los egresos más las pérdidas insensibles. Eso es para mantener el mismo peso del paciente, no para que gane peso. No son necesidades basales, es el mínimo requerimiento que necesita un recién nacido. Entonces es importante que sepan, a los recién nacidos se les pesa todos los días, los vamos a pesar. Entonces es importante que se pesen siempre en la misma balanza y de preferencia que la persona que lo pese sepa el peso del día anterior para poder ver que realmente el peso está acorde, porque no vamos a pesar a un bebito de 950 gramos un día y al día siguiente va a pesar 1,5 kilos, es imposible. Entonces hay que siempre tener la misma balanza, que la balanza esté calibrada y que la persona que pese al paciente tenga en consideración los pesos previos, porque si no nos va a dar un peso que no es. ¿Qué peso se utiliza normalmente con los recién nacidos? Cuando nosotros tenemos recién nacidos prematuros, hasta que el recién nacido prematuro empiece a ganar peso, demora aproximadamente 2 hasta 3 semanas para que empiece a ganar peso. Porque en los primeros 14 días el prematuro pierde peso, pierde hasta el 15% de su peso. Entonces, el peso que utilizamos nosotros para hacer el balance normalmente es el peso del nacimiento. Porque, ¿qué pasa? Como les vuelvo a decir, el bebé nace con 950 gramos y el quinto día de vida pesa 810. No vamos a utilizar 810 para reponer los líquidos, sino vamos a utilizar 950, que es el peso del nacimiento. Entonces, bueno, como ya les dije, los ingresos son todo volumen recibido para hacer los cálculos sin incluir los glóbulos rojos transfundidos para el cálculo de las necesidades de agua. No se cuentan ni los glóbulos rojos, ni el plasma, ni las plaquetas. ¿Cómo se decide el aporte de líquido que le vamos a dar a ese recién nacido? Pérdidas insensibles, la interpretación del balance, entonces hacen el ingreso menos los egresos, hacen el balance hidroelectrolítico, ven la diuresis, ven el peso del paciente, ven la clínica del paciente, o sea, tienen que ver cómo está ese paciente, si luce deshidratado, si tiene edemas, qué edad gestacional tiene el paciente, qué edad postnatal tiene el paciente, como ya les dije, la diuresis, el sodio sérico y la densidad urinaria. Con todos estos parámetros, nosotros decidimos qué cantidad de líquido le vamos a aportar a ese paciente. Normalmente no es una tabla, el primer día es 80, el segundo día es 90, el tercer día es 100, el cuarto día es 110, porque la mayoría de los residentes dicen, doctora, pero según los libros ya tiene 3 días, debe recibir 110. No, así no se tratan a los pacientes, hay que revisar la historia y ver el balance hidroelectrolítico, porque puede ser que ese bebito esté hematizado totalmente, no le voy a dar un volumen más alto, tengo que restringirle volumen. De repente es un cardiópata, si es cardiópata, tampoco manejan bien los líquidos. Si tiene enfermedad de membrana hialina, tampoco hay un buen manejo de líquidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la patología del paciente y el balance de ese paciente. Entonces los valores normales. La orina normalmente los valores que tiene es la diuresis es de 1 a 4 cc. Menos de 1 cc es oliguria, más de 4 es poliuria.
El sodio sérico normal de un recién nacido es de 135 a 145. Más sodio nos habla de deshidratación. Menos sodio, estamos sobrehidratando al paciente. Sodio en orina de 40 a 70 miliequivalentes por litro. La densidad urinaria depende de los textos. Algunos hablan de 10-12, otros hablan de 10,04 a 10,08. El pH en la orina es de 4 a 5 y la osmolaridad sérica se maneja entre 270 a 286 milimoles por litro de agua. En la enfermera es súper importante en el balance del paciente. La enfermera es la que está pegada al paciente hora a hora. Y van a ver cuando roten también en neonatología que tenemos nosotros los balances, y los balances se hacen cada 12 horas en los pacientes de UCI neonatal. Entonces, cada hora la enfermera va a apuntar cuánto ingreso ha habido en ese paciente, ya sea vía endovenosa, tratamiento, vía oral, y cuántos egresos hay, si hizo pilita, si hizo popó, si hay residuo gástrico en la sonda, si es que vomitó. Todo eso está apuntado y con eso van a ustedes a hacer el balance. O bueno, los internos o los residentes hacen el balance cada 12 horas para ver que el bebé esté recibiendo la cantidad adecuada de líquidos. Y por eso les digo que es tan importante. Inclusive se hace el balance cada 12 horas para ver la diuresis, para ver la cantidad de agua que está recibiendo el paciente. Entonces, por eso es importante la enfermera, porque ella está pegada al paciente, ¿no? Entonces, como ya les dije, el balance hidroelectrolítico es individualizado, se debe hacer por cada paciente, es dinámico y no por tablas ni libros, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? Que los bebés prematuros hay que tener cuidado con esta es una revisión de Cochrane, y que nos habla de que la cantidad de agua que le damos a un paciente, si la restringimos y tenemos mucho cuidado con la cantidad de agua que le vamos a dar, fisiológicamente no siempre lo va a llevar a deshidratación, sino que al revés va a evitar algunas enfermedades importantes como el ductus y enterocolitis necrotizante, ¿no? Y ahora un ejemplo, ¿no? Tenemos a un neonato de un día de vida con enfermedad de membrana hialina que se encuentra en una cuna radiante que está en ventilación mecánica, pesó 1.400 gramos y desciende a 1.320 gramos y tiene ingresos de 75 cc por kilo día. Su diuresis, su orina en todo el día ha sido de 74 cc. Entonces, ¿cómo calculamos las pérdidas insensibles y las acciones a seguir, ¿no? Entonces, es un bebé que tiene de ingresos 75 cc por kilo día. Esos 75 cc es por kilo, entonces hay que multiplicarlo por 1.4 para tener el volumen total de ingresos en 24 horas. Cuando hayan calculado eso, a eso se le va a restar 34, y a ese, porque 34 vendrían a ser los únicos egresos que tenemos de ese paciente, y a eso hay que restarle las pérdidas insensibles. Entonces, ¿cómo eran las pérdidas insensibles? Eran ingresos menos egresos más la pérdida de peso del paciente, que en este caso serían 80 gramos. Entonces acá, ¿cuánto perdió de peso ese paciente? Si ustedes hacen una regla de 3 simple, si el bebé pesaba 1400, 1400 es al 100%, 80 ¿cuánto será? El 5.7%. 5.7% de peso en un día es un montón. Lo que nosotros aceptamos en un prematuro es máximo hasta 2% de pérdida de peso. Entonces ya ahí nos está orientando a que ese bebé está recibiendo muy poco líquido. Sodio 150. ¿Qué les dije? Que era hasta 145. ¿Eso qué quiere decir? Es otro parámetro para pensar que está recibiendo muy poco aporte, que hay que aumentar el aporte, está deshidratándose. La densidad urinaria 10-15. ¿Hasta cuánto dijimos? Hasta 10-12. Entonces, este es otro dato más para hablar de que ese bebé necesita un poco más de líquido. Y lo otro es que con la orina también podemos saber qué cantidad de orina está haciendo ese bebé. Lo que se hace es 34, lo dividen entre el peso del paciente entre 24 horas y con eso tienen la diuresis.
Otra cosa importante es que los primeros 2 días de vida los bebés están en una fase no diurética, no orinan mucho. Entre el segundo a quinto día tienen la fase diurética, donde hacen un poquito más de orina, y a partir del tercer al séptimo día tienen ya una homeostasis de orina, donde ya tienen un balance de sodio normal. Entonces eso también es para tenerlo en cuenta cuando uno hace el balance, ¿no? El bebé en realidad debería tener sodio disminuido, y como se dieron cuenta en ese bebé que tenía un día de vida, estaba con el sodio aumentado, y eso también nos orienta a que estaba deshidratado, ¿no? Está recibiendo muy poco aporte de volumen. Entonces, como ya les dije, el inicio de la vía endovenosa o el inicio de la cantidad de líquidos que le vamos a dar a un paciente es entre 60 a 80 cc por kilo día. El VIG, que me imagino que todavía no muchos saben qué cosa es la velocidad de infusión de glucosa, que es muy importante para el metabolismo basal de los recién nacidos. Entonces, ¿cuánto es lo normal en un recién nacido a término? Es de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. En un prematuro es de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Perdón, en un a término es de 6 a 8 y en un prematuro es de 4 a 6. ¿Por qué en un prematuro es menor? Porque, como ya les dije, tienen menor filtrado glomerular, tienen mayores pérdidas de glucosa, entonces normalmente no manejan bien el azúcar, por eso no se les da tanto. Normalmente se les da sodio recién a partir del segundo día, porque el filtrado glomerular todavía está disminuido, y para mantener el peso hay que administrar las pérdidas insensibles más el volumen urinario. Para bajar de peso hay que administrar las pérdidas insensibles solamente, y el paciente bajará de peso según el volumen urinario. Oliguria es cuando el paciente está deshidratado, hay una insuficiencia renal aguda, hay agenesia renal, tienen insuficiencia prerrenal. En los primeros días de vida, los que hacen síndrome de distrés respiratorio pueden también cursar con oliguria. Un ductus arterioso persistente puede cursar con oliguria. Los pacientes que están en ventilación a presión positiva continua, que es el CPAP, por la disminución del retorno venoso también pueden hacer oliguria. La disminución del retorno venoso mismo también produce oliguria. Cuando se forma un tercer espacio o en el síndrome de hormona antidiurética ineficaz, ¿no? Cuando vemos poliuria, cuando el paciente está sobrehidratado, cuando está en una insuficiencia renal en fase poliúrica, los días posteriores a la fase diurética, que ya les expliqué, cuando les damos diuréticos y cuando hay una diabetes insípida, que es un poquito más alejada de los recién nacidos. Las causas del exceso hídrico, nuevamente, insuficiencia renal aguda con anuria u oliguria, síndrome de excreción de hormona antidiurética ineficaz, hiperaldosteronismo o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuándo debemos aumentar el líquido en un recién nacido? Cuando el sodio es mayor a 147, cuando la pérdida de peso es mayor al 15% del peso del nacimiento, cuando hay deshidratación sin oliguria, cuando hay oliguria, hay que descartar, como ya les dije, ductus arterioso persistente, enfermedad de membrana hialina, insuficiencia cardíaca congestiva, que no haya urea baja, que no haya sodio bajo. ¿Cuándo debemos disminuir el agua? Cuando no hubo descenso del peso o hay aumento del peso, que no es normal en los primeros días de vida. Cuando el sodio sérico es menor a 132, cuando el volumen urinario es mayor a 4.5 cc por kilo día, cuando no hay resolución del síndrome de distrés respiratorio, cuando hay una insuficiencia renal aguda y cuando hay una diabetes insípida. Si ese bebé no orina, no es probable que sea porque no le estamos dando un buen aporte, sino porque algo está pasando con su riñón. Más aún si ese bebé engorda. O sea, si ese bebé engorda dentro de los primeros días de vida y no está orinando, ¿vamos a darle más agua? No, vamos a darle menos agua. Vamos a restringir el ingreso de agua hasta que logremos que ese bebé orine y que tenga un mejor filtrado glomerular. ¿Cómo hacemos monitoreo del medio interno? Con electrolitos séricos y en orina, con la diuresis, con el peso del paciente, con la evolución clínica de ese paciente. El balance hídrico normalmente, como ya les dije, lo podemos hacer dependiendo del estado del paciente, 6, 12 a 20, cada 24 horas.
Normalmente en cuidados intensivos, cuando el bebé tiene una buena diuresis, se hace cada 12 horas. La humedad debe ser más del 60% en prematuros menores de 30 semanas, con el mismo balance hidroelectrolítico y tomando una urea y una creatinina, pero que se recomienda hacer después del segundo día de vida, porque los primeros días de vida, cuando uno toma urea y creatinina, es el reflejo de la urea y la creatinina de la madre. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a balance, sino para pasar a la siguiente clase. Pesamos en los pañales se pesan todos los días, entonces con el peso se calcula la cantidad de orina que ha hecho ese paciente. Si tiene edemas, se le ve en la piel, no se calcula, simplemente ves que está edematizado la piel, o sea, haces a ver si tiene fovea, y si tiene fovea, eso significa que de repente está recibiendo mucho volumen, entonces hay que hacer un poco restricción de volumen, pero dependiendo del balance hidroelectrolítico y la diuresis de ese paciente. Para las deposiciones también se pesan los pañales. Para lo que es vómitos, se ve la cantidad y se calcula un aproximado de cuánto vomitó. Normalmente vomitan entre 5 a 10 cc. Y cuando es con sonda, normalmente se aspira con una jeringa y se cuenta cuántos mililitros de residuo tiene. ¿Alguna otra pregunta?